seminario de escritura autobiográfica que desarrolla desde hace varios años, 2012, me parece haber leído en su introducción, 2012, 2013, y que ha dado buenos resultados como este trabajo y algunos encuentros en la facultad, uno de los cuales, el del año pasado, tuve la fortuna de asistir. Este año fue, figúrese, ya ando allí perdiendo la noción del tiempo. Fue muy interesante y creo que aportó bastantes cosas interesantes en términos conceptuales para uno como lego, junto con el conocimiento de otros temas. Y este libro, que es parte, digo, de ese trabajo que se está desarrollando en el Seminario de Escritura Autobiográfica, que tiene una página web, por cierto, para los que nos vean en el Face, hay que buscar la página web del Seminario de Escritura Autobiográfica, que ahorita citaremos porque creo que es importante hacer este tipo de señalamientos. Pues bueno, como decía, me invitaron a hablar de este libro y quisiera hacerlo en los pobres términos de mis capacidades. Espero que esto sirva para que podamos platicar efectivamente en un momento más sobre unos aspectos interesantes que también aparecen en este libro. Y digo muchas veces interesante en relación con este libro, con intención, no es una muletilla. Efectivamente creo que hay muchos elementos conceptuales, bibliográficos, temáticos, metodológicos, que puede cualquiera extraer de la lectura de estos trabajos de manera individual o como obra conjunta. Para empezar, me gustaría hacer algunos señalamientos muy generales en términos de lo que es este libro, para que podamos después hacer, espero, algunos momentos de reflexión más particulares. El libro, Aproximaciones a la escritura autobiográfica, de la vida de los otros a la vida de los nuestros, es un trabajo que parte de un problema teórico que desde el siglo pasado ha estado en la mesa de los investigadores y de los críticos, que es la equivalencia entre el autor, el narrador y los personajes. Esta equivalencia ha sido un problema teórico, digo, desde la segunda mitad del siglo pasado, porque las discusiones teóricas no han agotado esta equivalencia, y creo que ha sido interesante ver simplemente en la revisión bibliográfica que cualquiera puede hacer al acercarse a estos temas, cómo las diferentes concepciones de esta relación entre autor, personaje y narrador que han hecho autores como Gurdjieff o Lejeune o Ricoeur o Georgenay, por ejemplo, han dado paso a otras reflexiones como las de Ángel Loureiro, Albert Caballé o incluso Ana Casas, que han trabajado no solo la cuestión autobiográfica, sino incluso la cuestión autoficcional. Entonces, en ese sentido, creo que muchos otros estudiosos del tema, además de los que he citado ahora y que están demostrando los propios autores de estos trabajos colectivos su vigencia, y los propios autores contribuyen a la reflexión teórica, pues nos permiten ver que este campo teórico, que parece haber tenido un dominio inicial en Francia, se ha dispersado y ha alcanzado otras latitudes, otras culturas, otras literaturas, como por ejemplo el ámbito hispánico. Y en ese sentido, en el mundo hispánico, creo que este trabajo aparece como una aportación al asunto de la cuestión del autor, el narrador y del personaje, es decir, de la autobiografía. Creo que este trabajo es muy loable porque, como decía, los muchos ensayos que se reúnen aquí ofrecen tratamientos a este asunto de lo que en términos más modernos se llama escrituras del yo, para incluir no solo la autobiografía en el sentido más estricto, sino incluso la autoficción. Estas escrituras del yo están divididas en 3 secciones de estos trabajos. En una primera hay 7 trabajos teóricos que pretenden ofrecernos un interesantísimo panorama sobre la cuestión de la autobiografía. Una segunda parte que agrupa 15 ensayos de diversa extensión y, me atrevería a decir, también de diferente profundidad en relación con los autores predominantemente mexicanos. Eso es algo muy interesante que habrá que comentar. Y hay una tercera sección, la última, dedicada a José Revueltas y José Emilio Pacheco. En esta primera sección, que creo que resulta muy interesante, otra vez el término, realmente a mí me sorprendió bastante encontrarlo, es la parte teórica, y abre con el trabajo de Ana Caballé y continúa con otros trabajos de igual relevancia, como uno de Claudio Maiz, o Maiz, me temo que ignoro la correcta pronunciación del apellido de este investigador porque lo he visto de las dos formas.
Y en el caso del trabajo, por ejemplo, de Claudio May, las escrituras del yo, continuidad o descontinuidad de un discurso sobre la transición entre el yo humanista y un yo más moderno, un yo incluso posmoderno, porque Claudio May señala que la concepción de la identidad en el Renacimiento tenía unas características particulares que se manifestaron en futuras obras que posteriormente, en términos más contemporáneos, evidencian un cambio, una metamorfosis, y en ese sentido hay una, dice él, cultura de masas, una subjetividad masificada que habría que considerar ahora como parte de los estudios de la autobiografía. Y lo que resulta más interesante, dice el autor, es que este yo podría considerarse un yo moderno, vulgar, impoético, y por lo mismo un yo cercano a muchos lectores. De allí que muchas autobiografías modernas tengan un gran público, porque estas existencias medianas son las de muchos de nosotros, me atrevería a decir. Entonces hay una identificación entre el público lector y el autor de autobiografías, el autobiógrafo, que parecen evidenciar un cambio sustancial entre una larga tradición decimonónica, dieciochesca, incluso desde el siglo XVII, que modernamente aportan nuevas formas de construir esta identidad. Este es un trabajo, por ejemplo, que me parece muy interesante y que, por ejemplo, serviría, me parece, para empezar a platicar, porque este yo moderno y poético, vulgar, fáustico, dice Claudio May, nos permite considerar quizá cuestiones de mercado. Es decir, si por ejemplo Karl Lagerfeld, este autor moderno, es una muestra de esta medianía, su vida es bastante común, moderna, es un éxito de mercado. Quizá en ese sentido May ha señalado un punto de trabajo para ver cómo la autobiografía no es solamente una cuestión teórica, sino una cuestión de mercado también, hoy en día, gracias a estos elementos. Eso me parece interesante de señalar, por ejemplo, una inquietud que el teórico ha rescatado aquí y que creo que podría uno como lector profundizar, siguiendo este rastro de los autobiógrafos modernos que pues son cada vez más abundantes. Uno se acerca a mesas de novedades y encuentra trabajos biográficos, autobiográficos modernos. Quizá por eso es relevante la observación de May. Pero decía que esta es una beta para poder platicar, y antes de poder platicar y pedirle la opinión a la experta, aquí a la doctora Blanca Estela Treviño, sobre esta posibilidad de análisis, quisiera comentar el otro trabajo que me parece sumamente interesante de esta primera parte, que es el de Caballé. Creo que me deslumbró este trabajo de Caballé, que se llama La autobiografía en el siglo XXI, entre el yo con minúsculas y el yo con mayúsculas, porque ofrece una aproximación que ella declara necesaria, una aproximación que tiene que ver con otros elementos de las ciencias para acercarse a la experiencia autobiográfica. Y en este sentido, la aproximación desde las neurociencias a la autobiografía que hace Caballé me resulta fascinante. Creo que efectivamente hay por ahí otra beta que tendría que ver quizá con la cuestión del mercadeo que señalaba en el trabajo de May. Y a grandes rasgos quisiera comentar que Caballé propone que esta cuestión de la autobiografía hoy se enfrenta a un problema, el de la sobreexposición del yo. Si lo privado hacía hace algunas décadas, tal vez hace algunos siglos para ir más allá, atractiva la autobiografía como una revelación de la identidad, la sobreexposición del yo en el Face, en el Twitter, en el WhatsApp, en el Instagram, ya no hace tan privado ni pareciera tan interesante la vida de los otros. Sin embargo, como sabemos todos los que nos acercamos a estas redes, la exposición del yo resulta siempre atractiva. Por alguna cuestión, incluso malsana, como el morbo, espiar el perfil del otro en el Face, sigue siendo atractivo la identidad del sujeto, y en ese sentido Caballé hace una cuestión bastante interesante en términos teóricos al proponernos reflexionar sobre cómo la autobiografía hoy quizá cumple con una función psicológica que, cito, tiene que ver con la función autorreguladora o homeostática, es decir, la preservación o restauración de una estabilidad emocional y por lo tanto corporal
del individuo en momentos de crisis o de fractura. Y pone el ejemplo de esta terapia autobiográfica que han hecho algunos supervivientes de catástrofes, atentados, como un medio de construir y reconstruir, mejor dicho, sería el mejor término, reconstruir una identidad realmente fragmentada por un acontecimiento en la vida. Entonces, Caballé acota estas consecuencias del argumento neurocientífico al señalar que no se trata de catarsis, no escribimos autobiografías para hacer catarsis, sino precisamente porque de alguna manera dice la autobiografía hoy en esta función sanadora tiene una función de cerrar círculos, que al final de cuentas hoy en día en nuestra cultura habla de la conciencia y desde la conciencia hacia la creatividad. Y en este sentido, estos dos trabajos, el de Claudio Maíz y el de Caballé, me parece que arrojan luz sobre este problema de la autobiografía en dimensiones que, como decía, yo como lector verdaderamente ignaro de estos temas, encuentro fascinantes y muy productivos, no solo para los trabajos contemporáneos, sino incluso para ver con nuevos ojos trabajos clásicos como por ejemplo Las Confesiones. Y en ese sentido decía, me parece que con estos dos podría uno empezar a platicar hacia dónde nos abren perspectivas trabajos como el de Claudio Maíz y el de Ana Caballé, que apuntan en el primer caso hacia una reflexión moderna de la identidad, un yo fáustico, dice Maíz, y en el caso de la perspectiva de Caballé hacia la autobiografía como un objeto que reconstruye identidades. Yo me atrevería a señalar que quizá podríamos ver el ámbito del mercado del libro, el mercado de la autobiografía como un campo, pero me gustaría preguntarle a la doctora Blanca Estela Treviño su opinión sobre las aportaciones de estos dos trabajos, ella que los ha seguramente conocido con mayor profundidad que yo. ¿Qué otras cosas podríamos ver de estas novedades teóricas, que al menos novedades para un servidor, están aquí ofrecidas en este interesante y muy buen libro? Primero que nada, gracias Alejandro por tu lectura. Y en relación, en efecto, con estos dos textos, yo creo que son aportaciones muy valiosas, que en alguna ocasión en un dictamen se dijo que rebasaban, ¿no?, lo que yo había escrito en la introducción del libro, ¿no? Es evidente que nos rebasan porque yo siempre he querido en este terreno ser muy honesta. Yo no soy especialista, yo no soy más que una estudiosa que llegó a este terreno de manera tardía y motivada por un trabajo de tesis doctoral en relación con textos, un texto autobiográfico, una autobiografía que está en el terreno, digamos, de lo moderno, que sería el libro de las genealogías de Margot Glantz, y un libro que es una novela ensayo, categoría que entra dentro de lo que modernamente denominamos literatura del yo. Entonces, en efecto, ¿verdad?, cuando empezamos a trabajar esto, empezamos ni siquiera como diletantes, o tal vez como diletantes, sino como principiantes, ¿no?, al observar en el panorama nacional una serie de trabajos de escritores que, como tú has advertido, que están dentro del canon, trabajos serios desde distintas perspectivas, no teóricas, y por el trabajo que yo hice, pues surgió la necesidad de acercarme a este campo, ¿no?, de expresiones literarias, ¿no?, fundamentalmente, y aquí a lo mejor vamos a entrar en una discusión con respecto al trabajo de Claudio Maíz. El propósito fue rescatar textos literarios, fundamentalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Siguiendo a Leyen, ¿verdad?, con autores que son reconocidos como autores porque han publicado varios libros en este terreno, ¿no? Dije, bueno, pues no me puedo meter con las autobiografías, digamos, que son por encargo y que no les quito el valor que tienen como
un medio necesario de decir quién soy, cuál es mi identidad, a qué me he dedicado, y pienso en las autobiografías con todo respeto de José José o de Juan Gabriel o de a lo mejor Cantinflas o María Félix, qué sé yo, ¿no? O sea, yo sí fui muy, digamos, acoté muy bien el terreno y dije, es lo literario, y al hablar de lo literario, pues ya estamos entrando en un terreno, ¿verdad?, que hay que deslindar de cualquier otro tipo de manifestación autobiográfica, no porque una sea, bueno, yo creo que sí, nosotros estudiosos de literatura le damos mayor calidad a las autobiografías literarias que a las autobiografías por encargo, ¿no? Entonces, en efecto, yo creo que estos dos estudiosos que tú has leído muy atentamente tienen muchísimo tiempo, sobre todo Ana Caballé, ¿no?, trabajando. En su caso, no solo la autobiografía, hay otros géneros que si son o no géneros o subgéneros, pero que pertenecen a lo que llamamos literatura del yo, como son los diarios, los epistolarios o las memorias. Pues bueno, yo me enfrentaba con un especialista que no solo ha trabajado esto, sino que tiene a su cargo el Centro de Estudios Biográficos en la Universidad de Barcelona, ¿no? Entonces, en efecto, cuando ella presenta este texto, debo de ser honesta, rebasa, digamos, las expectativas, por decirlo de alguna manera, y el horizonte teórico que estábamos trabajando nosotros, ¿no? Por eso mi introducción quiso hacer hincapié dónde estaba parado el Seminario de Escritura Autobiográfica, cuál era su propósito, cuál sigue siendo su propósito, e ir avanzando, ¿no? Es decir, yo no puedo hablar de la neurociencia si antes no conozco los trabajos de Ekin, no conozco los trabajos de Leyen, ¿no?, o incluso los de Ángel Loureiro, ¿no?, que es un gran estudioso de la autobiografía. Entonces no podemos empezar por el siglo XXI cuando no hemos recorrido el origen, ¿no?, teórico de estos estudios, ¿sí? No obstante, quiero acotar que gracias al trabajo de Ana Caballé hemos mirado las posibilidades de la autobiografía hoy en el siglo XX, ¿no? Creo que hay todo digamos, una discusión en el campo del terreno de la teoría autobiográfica, y simple y sencillamente los autores, ¿verdad?, como Ekin, que para mí ha sido realmente una revelación, han ido el mismo Leyen cambiando de postura, ¿no? Es decir, cuando Paul de Man dice que todo es lenguaje, ¿verdad?, y que esa identidad solo puede ser, digamos, expuesta a través de lo único que tenemos ese lenguaje, yo me preguntaba, y bueno, ¿y dónde queda la memoria, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué trabajo cumple la memoria en esta reconstrucción de la identidad del yo? Bueno, pues ni Leyen, ni Ekin, ¿verdad?, ni Damasio, que es un autor que descubrimos gracias al trabajo de Ana Caballé, ¿verdad?, pues son autores que dijeron así, lo que dicen los estructuralistas, o lo que dicen los derridianos o memanianos, eso hay que creerlo a pie de puntillas, ¿no? Lo que creo yo que lo interesante del trabajo de Ana Caballé es que ve, digamos, cómo ha transitado la autobiografía del siglo XX al siglo XXI con todo esto que aborda Claudio Maíz y que ella misma se refiere, que son las construcciones que uno hace de sí mismo frente a los medios digitales como el Facebook, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de Ana, en efecto, es un trabajo que está más allá de lo que el seminario ha explorado, pero que también por lo menos particularmente, y creo que orientó algunos de los trabajos de este segundo congreso, que permite considerar otros aspectos, ¿verdad?, que no habían sido teorizados al incorporar lo que están haciendo
los neurocientíficos, ¿no? Al explorar el terreno de la memoria en el cerebro, cómo procedemos, ¿no? Para poder, digamos, expresar ese yo. Y bueno, lo que me gusta mucho de ese trabajo es el término homeostasis, sí, porque yo sí creo que la autobiografía o estos géneros, ¿verdad? Principalmente la autobiografía, por ser tal vez el género más próximo a la identidad, a la intimidad, aunque Horacio me podría decir y el diario, ¿verdad? Sí es la posibilidad de sanar, digamos, aquella parte de nuestra personalidad o intimidad que se ha visto lesionada por una serie de, digamos, de experiencias vitales, ¿verdad? Que de alguna manera nos marcan, ¿no? Y creo que la autobiografía no solo nos permite esto, también permite entrar en el mercado, pero yo pienso que las autobiografías a las que se refiere Ana, aunque ahí está la de Nausgard, ¿no? Ella me recomendó que lo leyera, ¿sí? Pero también yo le concedo a este señor, además de, digamos, para entrar al otro terreno, ¿no? En el que trabaja Claudio Maíz, yo le concedo a Nausgard, independientemente de que está consciente de que a lo mejor publicar uno y otro libro sobre sí mismo tenga un amplio mercado, sí le concede un valor literario y un valor que trasciende también el mercantilismo. Igual ahí podemos discutir, porque a mí no me gusta en absoluto, y sin embargo con este trabajo de Caballé es donde entendí que quizá la cuestión del mercado es lo que acapara la atención de algunos autores. Esa es precisamente una cuestión discutible. Este personaje genera odios y aficiones. Sí, pero uno no puede pensar, Alejandro, no sé si estés de acuerdo conmigo, ¿verdad? En que estos textos de Nausgard, bueno, sí, son fenómenos de mercado. Ajá. Pero yo no creo que toda autobiografía se instale, ¿no?, en el mercado. No. Y ahí es donde precisamente surge otro aspecto temático de su libro, que es muy interesante. Los trabajos de Pimentel y de Hugo del Castillo, a ellos quisiera referirme ahora, cubren, creo, este otro aspecto que es el de la intimidad y el contexto, ¿no? Estos dos autores hablan, Pimentel me refiero, y Hugo del Castillo, de los trabajos de Ricoeur y retoman esta triple construcción del autos, el bios, como la experiencia del sujeto en un contexto. Y esto nos deja claro que no siempre ese contexto recibe al sujeto, por lo tanto el mercado no siempre recibe toda la experiencia del sujeto. Y allí me resulta interesante contrastar, me atrevería ahora a interrumpir un momento, contrastar un poco las aproximaciones de estos dos autores que he presentado primero, Maíz y de los que estamos hablando, y Caballé, porque me resulta interesante el contraste con los trabajos de Pimentel y Castillo que vuelven a Ricoeur. Es decir, uno pensaría que Ricoeur está de alguna manera siempre detrás de estas discusiones teóricas por su profundidad en la reflexión sobre la cuestión de la identidad. Y en este sentido, la memoria aparece como un tercer aspecto que estos dos autores exploran. Y me parece muy interesante ver cómo esta reflexión teórica de Pimentel y de Hugo del Castillo sobre el autos, el bios, sobre la identidad, el contexto y la memoria, se pone en práctica en varios trabajos de la segunda parte del libro, en donde vemos que a pesar de la presencia de Ricoeur, sigue siendo eficiente, sigue siendo un teórico fundamental para poder entender este tipo de trabajos. Y allí, por ejemplo, me surge una cuestión metodológica que también me dejó muy entusiasmado con el libro, que son, por ejemplo, los trabajos de Eugenia Revueltas sobre la escritura, o el trabajo sobre Elena Garro que presenta Carlos Alberto Gutiérrez, Memorias de España, 1937. Tanto en el trabajo de Eugenia Revueltas como en este de Carlos Alberto, me parece
muy interesante. Vuelvo a ese concepto porque no sé muy bien cómo describir el fenómeno metodológico al que me enfrento. Observar cómo propone, en el caso de Cabezalera Comunicas de España, diferentes espacios de trabajo para abordar el problema de la memoria. En el caso del trabajo de Carlos, él señala, por ejemplo, cómo Elena Garro utiliza dos identidades, dos yos. Una en donde se instala en el pasado y otra identidad desde el presente, desde la cual evalúa a esa Elena Garro del pasado. Me parece muy interesante este desdoblamiento de la figura autobiógrafa, porque la memoria está ahí como un ejercicio de lucidez que evidencia cómo la reconstrucción del yo está siendo manipulada y manipulable al mismo tiempo por la misma entidad que escribe, que es un aspecto que de repente uno no sabía cómo estudiar si no ve trabajos como estos que lo hacen y lo hacen bien. Y en el caso de Eugenia Revueltas me parece interesante observar cómo señala que las cartas pueden servir para explorar la obra de creación, para entender de dos formas diferentes, tanto desde la presencia del yo como autor, narrador, personaje, y desde el personaje de ficción, este intercambio de la memoria, porque Eugenia Revueltas dice, hay algunas obras en donde yo detecto la presencia biográfica del autor, y eso lo corroboro viendo las cartas. Entonces ese ejercicio de creación y memoria me parece también interesante ahí, y lo mismo pasa con Rulfo, el trabajo dedicado a Rulfo. Aquí está Roberto. Hace exactamente este tipo de observaciones. La obra es también producto de la identidad del sujeto y está disgregado allí de alguna manera. Entonces eso resulta interesante, como desde la creación, desde los documentos históricos o testimoniales, la identidad también se construye. Y estos trabajos creo que tienen que ver con esta otra parte que usted señalaba ahora de la memoria, ¿no? Cómo se utiliza como un producto para crear otros objetos textuales que no solo son la autobiografía, pero que contribuyen a entender la figura del autobiógrafo. Bueno, yo aquí quisiera hacer una serie de precisiones, sí, Alejandro, porque yo creo que dentro de las escrituras del yo, la memoria, ¿no? Las memorias como género, y quiero referirme a un texto que he trabajado, que es el de Elena Garro para este segundo congreso. En efecto, hay un desdoblamiento de ese yo que narra y que ve desde el presente una vivencia del pasado. Así es. Pero no es una autobiografía en sentido estricto. El trabajo con, digamos, entre autobiografías y memorias es un trabajo, digo, la distinción entre uno y otro género es difícil de deslindar. Sí. ¿Por qué? Porque depende del horizonte teórico en el que yo me plante, ¿no? Yo creo que una memoria, si yo atiendo, como dice Luz Aurora, aunque sea ladrillo mínimo, ¿verdad?, de que en una autobiografía autor, narrador y personaje es el mismo. En el caso de las memorias, ¿verdad?, y a Elena Garro, ahí hay una referencialidad que uno no puede, si pensamos en lo que dice Genet en su libro Umbrales, que desde el título, los epígrafes, las dedicatorias dan sentido a los textos, pues yo no puedo pensar, si veo Memoria 1937, que se trate de una autobiografía, sobre todo si sigo el planteamiento de Leyen, de la triple identidad entre autor, narrador, personaje. Yo lo que creo en el caso de las memorias es que transitan, hay espacios donde ese yo transita a un yo autobiográfico. En el caso de Elena Garro esto es significativo porque en efecto lo que tú apuntas es cierto, de repente hay ese desplazamiento del yo hacia una interioridad. Sí. Y ella habla de cómo la guerra civil toca a su familia española, pero y también habla desde ella desde el presente de enunciación, y aquí recurro a un postulado de Olmi. Sí. El que narra en el presente no es el mismo, o el que recuerda en el presente su vida
vida o una experiencia social como la de histórica, como la de Elena Garro en 37, no es el mismo que fue en el pasado. Claro, la memoria vuelve a salir ahí, como sí, señaló hace un momento. ¿No? Y la memoria puede tener fisuras, Ajá. evidentemente, o sea, no somos Funes el memorioso, ¿no? Esas fisuras que la memoria, al tratar de reconstruir lo que fuimos, va dejando, necesariamente se tienen que llenar a través, a lo mejor, de ficciones, de pequeñas ficciones, ¿no? Entonces, en el caso de Elena Garro, yo observo esos desplazamientos del yo, un yo que va hacia lo íntimo del personaje, pero que no es el que prevalece. Mientras que en una autobiografía, sí, ¿verdad? En una autobiografía, aunque yo haga una selección de lo que fue mi vida y de lo que quiero contar de mi vida, pongo el acento en mi experiencia personal, ¿verdad? En el devenir de lo que soy, ¿verdad? De lo que ahora soy, yendo hacia el pasado. Y creo que Elena Garro pone el acento en cosas personales, pero sobre todo se inserta como testigo de una experiencia histórica. Porque si te fijas, todos los que le hemos leído, Elena Garro va diciendo, muchos años después supe, ¿verdad?, por qué los comunistas pues eran unos martillos categóricos, ¿verdad?, y despreciaban a los trotskistas. Pero eso lo dice con el paso del tiempo en el presente que enuncia. Claro, un conocimiento, ¿sí?, nuevo en relación con la experiencia del pasado. Claro. Esto es muy interesante lo que me comenta, porque observaba, por ejemplo, en la segunda parte de este libro, esa clasificación de diferentes materiales, memorias, diarios, incluso álbumes. Hay un trabajo que habla del álbum como esta colección de diferentes textos, materiales. Entonces, esto resulta bastante aclarador para el lector y los que nos ven ahora, porque hay a lo largo de este libro de aproximaciones a la escritura autobiográfica un análisis de diferentes obras y géneros que sobre todo entonces ameritarían, como acaba de explicar en el caso de las memorias, consideraciones muy particulares para poder entender de manera mucho más clara qué es lo que ocurre allí con esta figura que se declara como autor, ¿verdad? Memorias, entonces, diarios. ¿Qué otros materiales entonces podríamos o deberíamos tener en cuenta? Hay varios trabajos aquí que creo entran directamente a la fuente y no matizan de manera muy clara esto que usted ahora señala como importante. Bien, yo creo que este libro, hay que decirlo, es un primer intento de reflexión sobre este tipo de textos que habían sido y que han sido. Ahora hay un mayor interés y luego iremos al porqué, ¿no? De por qué han emergido, porque hay la necesidad de expresar ese yo, de construir ese yo, de autofigurar ese yo, pues tiene que ver con la posmodernidad, ¿no? Pero en este trabajo lo que intentamos fue acercarnos a memorias, autobiografías, diarios, epistolarios, tanto desde perspectivas teóricas como no teóricas. Porque si uno observa, por ejemplo, el trabajo, ¿no?, de Pablo Mora o de Miguel Ángel Castro, incluso me atrevería a decir el trabajo sobre Martín Luis Guzmán, Susana Quintanilla no está utilizando la teoría, ¿no? Sí, es una relectura. Es una relectura. Es como el close reading, diría yo, ¿no? Sí. Leyendo con mucha atención estos pasajes. No, entonces también por eso quisimos, bueno, la división del libro en 3 secciones obedece a ver, ¿no? A querer mostrar que hay acercamientos teóricos propiciados, ¿verdad?, por nuestro seminario, porque, bueno, no quisimos estudiar estos textos sin asideros teóricos, pero hay que decirlo y lo subrayo. Yo no le puedo poner a un texto la teoría que se me antoje. Tengo que partir del texto, lo que el texto me permita que yo haga. Que solicite, claro. Que de repente, ¿no?, se nos olvida, ¿no? Cuando hacemos crítica o teoría. Quisiera aprovechar otro comentario tuyo, porque yo siempre, bueno, la doctora Revueltas ha sido muy honesta y ha dicho,
es que todo texto, aunque sea de ficción, tiene elementos autobiográficos. Ajá. Es una postura. Es una postura, sí. ¿no? Pero yo me defiendo diciendo, discúlpeme, y a lo mejor Roberto García Bonilla, que ha trabajado muchísimo Rulfo, perdón, si yo leo una autobiografía y ahí me aparece autor, narrador y personaje con el mismo nombre, yo no la puedo leer de la misma manera que leo Pedro Páramo. Por muchos deslices biográficos que haya de la vida de Rulfo y Pedro Páramo, yo no le puedo decir al personaje Juan Preciado, a ver, y dime cómo era realmente Comala, o a ver, de qué pueblo de la realidad. No, estoy ante un texto ficcional y que sí puede permearse o deslizarse algún elemento biográfico. Bueno, sabemos que el padre de Rulfo fue asesinado, en fin. Yo no puedo leer igual una novela que una autobiografía, empezando por esta triple identidad. Eso no significa que los mecanismos narrativos con los que yo creo una autobiografía o unas memorias no estén recurriendo a los mecanismos narrativos de la ficción. Tengo un narrador, tengo personajes. ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, con el trabajo de Vicente Quirarte sobre la lectura que hace de Sinbad de Varado? La poesía tiene un problema muy interesante. La poesía, creo que muchos tenemos la idea, yo por ejemplo creo que la tenía hasta darme cuenta de esto, tiene una relación entre quien escribe y lo que escribe. La voz poética suele fincarse como el poeta, como el autor. Y creo que un poco Vicente Quirarte hace eso con Sinbad de Varado. Si recuerdo bien, hace una lectura de este poema como de historia del amor y del desamor que padece Owen. ¿Qué diríamos entonces en ese sentido? Allí podríamos leer de otra manera el género poético, a diferencia, por ejemplo, del cuento o de la novela, en donde, como ha señalado, a pesar de los elementos biográficos que pudiera haber, hay un proceso de creación superior en términos de cantidad y quizá de cualidad. ¿Qué pasa con la poesía? ¿Qué pasa con este interesante trabajo de Quirarte? Sugerente también. Claro que todos son sugerentes, pero yo no a todos los meto en la misma caja, ¿verdad? Bueno, este fue un problema que salió a colación en la presentación del libro en Minería, ¿verdad? Donde Horacio Costa dijo que no puedo igualar el yo lírico, ¿sí? Al autor, ¿no? Entonces también ahí hay una especie de mediación, ¿no? Retórica, la construcción de un poema. Aquí debo de ser muy honesta, hay autores, ¿verdad?, que en esta inclusión de lo que pueden ser escritos del yo, pues han considerado, por ejemplo, al autorretrato poético como parte de las escrituras del yo o de los géneros autobiográficos. Ay, híjole, pues soy muy honesta y debo decir que me causa cierta incertidumbre y que no podría yo realmente hacer este deslinde. ¿Qué pasa realmente con, digamos, el género poético, ¿no? Sí. Sí, es difícil, no, por eso no creo que quisiera contestar algo de lo que no tengo certeza. Y que va a quedar, ¿no?, testimoniado en una grabación. Claro. No, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ya cuando tú les pides, oye, trabaja un texto autobiográfico, sabemos, por ejemplo, que un gran poeta como Gorostiza pues tiene diarios, tiene epistolarios, y que esos textos, y lo dice un gran estudioso de estos géneros, sin la teoría por en medio, que es Guillermo Sheridan, ¿no?, a quien yo respeto mucho su trabajo cuando se acerca a los diarios y epistolarios. Algo que tú dijiste y que él coincide con eso. Los diarios, los epistolarios son la posibilidad de iluminar un texto estrictamente
Literario, ¿en qué sentido literario? Me estoy refiriendo a un poemario, me estoy refiriendo a una novela. Iluminan, pero no son lo mismo. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que estudiar estos géneros posibilita una herramienta, digamos, para trabajar a lo mejor de una manera más puntual o para revelar ciertas claves que hay en un texto de ficción, estrictamente de ficción, me refiero a una novela o a un cuento, ¿verdad? O a un poemario. Y aquí al final de nuestra conversación me gustaría que Roberto García Bonilla, ¿verdad?, pudiera, pues no sé, comentar al respecto, porque él ha trabajado muy bien a Juan Rulfo, ¿no? Y una cosa más, creo que ya casi son las 8, y si queremos interrogar al público tenemos que dar tiempo. Una cosa más, entonces, muy interesante de este libro, Aproximaciones a la escritura autobiográfica, que quisiera señalar, es el trabajo que abre la segunda sección de este volumen, el de Margot Glantz. Me resulta muy interesante observar este texto porque Margot Glantz plantea la lectura de las cartas de Sor Juana, la Penagólica, por ejemplo, y es difícil dar un término a esta escritura de la otra monja que utiliza, es una memoria, diario. Digo que es un trabajo muy interesante, también extremadamente sugerente, porque cuando uno se acerca a estas cuestiones teóricas con libros como este, se entera de que la teoría autobiográfica empieza a trabajarse a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, es innegable que hay manifestaciones del yo en diferentes formas siglos antes. ¿Cómo aplicar una teoría en términos cronológicos moderna a textos antiguos? Margot Glantz nos orienta un poco siguiendo la cuestión retórica. No se centra, creo, en estos dilemas teóricos, sino que ofrece una metodología exclusivamente retórica y se ciñe a la geografía, en este caso, como un modelo retórico que permite la manifestación del yo. Pero en ese sentido, ¿cuál sería entonces la posibilidad contemporánea que tendríamos quienes nos dedicamos, por ejemplo, a siglos XVI, XVII, de utilizar provechosamente estos problemas teóricos? ¿Es posible, en su experiencia, aplicar la teoría autobiográfica al pasado? Insisto, el trabajo de Margot Glantz, que abre la segunda parte, me parece que presenta esta problemática y nos ofrece una solución, pero una solución que va desde otra línea de trabajo, la retórica. ¿Qué podría contarnos sobre esas posibilidades? Se lo pregunto así como le digo, estudioso un poco de esos siglos pasados. Es una discusión permanente en el seminario de estudio que tenemos, ¿verdad? Porque, bueno, yo parto de dos nociones que me parecen capitales, ¿no? La referencialidad y la discursividad, ¿no? La teoría del discurso no es una teoría que nazca en el XIX, sino también, ¿no?, a partir de los trabajos de mediados del siglo de teóricos como Bakhtin, el propio Barthes, en fin, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero hablar del sujeto, por poner un ejemplo, ¿no?, en un texto del siglo XIX, bueno, pues vamos a ver cómo se construye, si es que se construye al interior de un texto del XIX, eso es el yo. Si yo no puedo estrictamente aplicar categorías de la teoría que nace en el siglo XX a un texto del XIX, porque a lo mejor no funciona, ¿no? Y creo que lo que está haciendo Margot y lo que hace Dolores Bravo en este trabajo que presenta para este segundo congreso es precisamente, ¿no?, apelar a ciertas formas retóricas o apelar a ciertos, digamos, manuscritos como la carta, donde hay una especie de confesión. Yo, sí, Sor Juana, estoy escribiendo esto en respuesta a una petición, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener muchísimo cuidado de no tratar de aplicar la teoría indiscriminadamente o sin haber por lo menos reflexionado a ver
¿Cómo se concibe al sujeto, ¿no? O a ese yo en una autobiografía del siglo XIX? Porque querámoslo o no, por lo menos en nuestros países, esa noción del sujeto, de la conciencia del sujeto es muy inestable. Sí. ¿Sí? Los hombres del XIX están inscritos, digamos, en una historia que para nada le da, ¿cómo decirlo?, una conciencia total de sí, aunque ya se concibe. Pienso, por ejemplo, en la autobiografía de Sarmiento, ¿no? Sí, bueno, pues seguramente tiene conciencia de sí, pero se sabe inscrito en un contexto social e histórico muy particular, y entonces a lo mejor ese proceso de construcción del yo es un poco inestable, es todavía frágil, ¿no? Por el momento que se vive, o porque ese yo se concibe como parte de la historia, ¿no? Gusdor habla de que muchas de las biografías, ¿no?, del siglo XIX, autobiografías, perdón, están inscritas en la historia, es decir, se ve la autobiografía como parte de la historia porque son grandes hombres, son figuras notables, etcétera, que no pueden deslindarse, ¿no?, digamos, en este proceso de inmersión hacia adentro de sí, ¿no?, porque están inscritos en procesos históricos. Y esto es también muy interesante en su volumen colectivo, porque sobre este trabajo difícil de acercarse con la teoría autobiográfica del pasado está el trabajo de Elisa Costa sobre María Martínez de Moser, por ejemplo, que es un diario de una mujer que está en el combate de la Guerra de los Supremos y deja un testimonio escrito de su vivencia, que hoy se lee de una manera diferente porque se ha presentado, dice la investigadora Costa, en una publicación con paratextos que la recontextualizan y que hacen factible su análisis moderno con esta teoría, ¿no? Entonces, esa es una muestra más de la riqueza de este libro, que nos permite ver problemas, como he señalado en el caso de Glantz, problemas que ahora la autora nos permite ver de otra manera, y también soluciones, como el trabajo de Elisa Costa, que hace una aproximación a un género, el diario, de una manera bastante interesante, insisto, para un ignorante de estos temas como un servidor que solo leyó el libro con mucho cuidado para poder preguntar todo lo que hoy he dicho. Y así ocurre también con la tercera parte, ¿no? La tercera parte, la final de este libro, es, como señalaba al principio, una colección muy atractiva de investigaciones sobre Huerta, Paz, Revueltas y Pacheco, y ya comentaba, por ejemplo, el caso de Revueltas, que trabaja de una manera bastante interesante la relación entre testimonios y la obra, pero lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con el caso del trabajo de Aurora Díez Canedo, que habla sobre Octavio Paz y la relación epistolar con Díez Canedo en relación con la edición de Salamandra, que resulta interesante porque permite observar cómo va quedando constancia de la vida en la obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos últimos trabajos creo que resultan extremadamente importantes también, y creo que son una forma de cerrar el volumen extraordinario, porque no solo son especialistas, creo, los que están aquí. En el caso de Rafael Olea sobre José Emilio Pacheco también me parece paradigmático, y lástima que ahora no podemos hablar con Humberto de su libro, porque creo que allí hay una vinculación, no sé si planeada o no, entre aproximaciones a la escritura autobiográfica y el trabajo de Humberto, que aborda precisamente, como hace Rafael Olea, una colección del 60 de autobiografías que, por ejemplo, Rafael Olea cuestiona un poco. Dice, bueno, esta es una autobiografía muy precoz, la de Pacheco, y hay muchos problemas, como por ejemplo la influencia que quizá hay de Borges en Pacheco en ese momento de su vida, que hace que él se presente como un escritor desde siempre, como un lector desde siempre. Entonces, esta tercera parte, que creo que ya no es tan teórica como ocurrió en la segunda parte, demuestra otra forma de trabajo, esa lectura que usted señalaba, ¿no? Una lectura de las obras que ofrece soluciones muy interesantes, propuestas
verdaderamente fantásticas y que para uno que se acerca a este libro coordinado por Blanca Estela Treviño, incluso le ofrece bibliografía que desconoce. Por ejemplo, estos trabajos no sabía que formaban parte de una colección, los de Bellas Artes del 65, una colección que luego, con el otro libro que publicó Bonilla Artigas y que es de Humberto Guerra, Humberto, saludos, ¿no? Pues resultan complementarse. Por eso decía que resulta muy interesante cómo cierra el volumen de la doctora Blanca Estela, que ha coordinado, porque abre otras preguntas, nos permite ver otras cosas. Y lo digo desde esta perspectiva bastante humilde, de acercarme al texto sin ser experto, pero señalando, como espero haber hecho ahora, muchas cosas que uno tiene como tarea y que uno puede aprovechar para preguntar ahora, creo, a la doctora Treviño en estos últimos minutos, si no nos corren antes, ¿no? Porque sin duda hay muchas cosas que preguntarle, ¿no? Quedan muchas cosas que decir. El libro tiene casi una treintena de trabajos. Es verdaderamente impresionante observar las perspectivas teóricas desde Ricoeur, los filósofos como el que usa Ana Caballé, Slow, algo se llama de las esferas, ¿no? La cuestión de redes que Claudio Maíz desarrolla en su trabajo y que otros autores van señalando, por ejemplo, algo en la segunda parte, esta correspondencia, por ejemplo, que permite ver lo que ocurre con Salamandra, una correspondencia entre dos que va configurando una red de conocimiento, de la lectura de textos antiguos como Sor Juana, de textos decimonónicos femeninos como el diario de esta colombiana, de obras más modernas y canónicas. En fin, la riqueza del volumen es verdaderamente apabullante y por eso me avergonzó un poco presentarme hoy aquí, porque verdaderamente es tan extenso el saber aquí acumulado que seguramente me quedo corto señalando las ventajas de este trabajo en México, que presentan una serie de reflexiones a la teoría autobiográfica fuera del ámbito francés. Es decir, ya no vamos a encontrarnos a Rousseau, vamos a encontrarnos a escritores mexicanos como muestrario de este análisis. Y esa es una segunda ventaja, creo, que hay en este volumen, que el repertorio bibliográfico con el que se estudia la teoría nos es más cercano. Claro. Bueno, Alejandro, yo agradezco tu lectura tan atenta, ¿no? Y siempre he dicho que has sido un lector muy acucioso, fuiste mi alumno, ¿no? Y conservo pues, recuerdos de tus trabajos. El otro día te quedaste asombrado de lo que te dije, ¿verdad? Sobre un libro de Cuellar. Pero gracias por esta lectura y quisiera decir que, bueno, fue una primera, y esto se constata en el título, ¿verdad? Y si voy a llenar, bueno, aproximaciones a la teoría, a la escritura, no digo teoría autobiográfica, ¿no? Ahí hay que ser muy cuidadoso. Aproximaciones, ¿por qué? Porque hay varias vertientes. Sí, la vertiente teórica, quien se acerca a textos literarios con un bagaje teórico que ha puesto a circular al hacer la exégesis de un texto. Hay otros que dicen, bueno, yo veo, ¿verdad?, como, digamos, como en un epistolario, porque Aurora Díez Canedo no está utilizando la teoría de los epistolarios y sin embargo es muy interesante ver el proceso de gestación de un libro como Salamandra, incluso ver el comportamiento de Paz, ¿verdad? Porque los epistolarios también permiten observar esos comportamientos de autores canónicos, ¿no? De sujeto fuera de la textualidad, ¿no? O sea, fuera del libro Salamandra, ¿no? Entonces, sí, la escritura autobiográfica en nuestro país tiene un largo trecho que recorrer. Yo creo que el libro de Humberto es un trabajo muy valioso por la generación que toca, y como ese libro habrá que hacer muchos más, ¿no? Porque creo que la literatura mexicana en el terreno de lo autobiográfico es un campo muy fecundo y poco explorado, a no ser por, como lo dijimos al inicio y lo reitero, las figuras canónicas, ¿no? Así es.
Por eso, de nueva cuenta, muchas gracias por haber esforzado a su seminario de escritura autobiográfica, cuyo sitio de internet habrá que dar, que está por acá, porque verdaderamente creo que es un trabajo formidable. Y bueno, pues la invitación para poder acercarse a este texto es comprarlo, para empezar, leerlo en segundo lugar. Insisto en algo que dije al principio, dado que es un repertorio de varios trabajos, uno puede acercarse o a la parte teórica o a la parte analítica. Es decir, no es una obligación leerlo completo si no hay tiempo. Hay cosas que uno puede buscar y seleccionar, y esa es otra ventaja, sería una tercera ventaja de este libro, que la organización en la que ha quedado permite que cualquiera se acerque a lo que le interesa de este repertorio. Y como comentaba, el sitio de internet del Seminario de Escritura Autobiográfica, del que este trabajo es seguramente un producto, uno de muchos otros más productos, es escrituraautobiográfica.filos.unam.mx, y pues seguramente ahí hay otras cosas que explorar, además de este libro fresquecito. Este año se está distribuyendo, creo, ¿no? Sí. Entonces es fresquecito, extremadamente rico. Y pues, de nueva cuenta, gracias, doctora, por este trabajo, y a sus participantes, sin duda, otro agradecimiento más, claro, por haber participado ahí. Es un trabajo colectivo, es un trabajo que nace de las reflexiones de todos dentro del seminario, y también tengo que hacer público mi agradecimiento a todos los participantes de este libro, porque generosamente, sin pago de por medio, sin tener la certeza de que iba a ser un libro en papel, ¿verdad?, publicado, fue por invitación cerrada, y yo agradezco profundamente porque aquí hay nombres canónicos dentro de la crítica literaria, del ensayo literario, y de manera muy generosa, ¿no?, además de los integrantes del seminario, aceptaron participar en este primer Congreso Internacional de Escritura Autobiográfica en México. No quiero dejar de decir que creo que el esfuerzo por estudiar la escritura autobiográfica en nuestro país es un esfuerzo que está presente en varias universidades del país, ¿no? Hay que pensar en lo que ha hecho la Universidad Veracruzana, la de Guanajuato, Guadalajara. Lo que pasa es que no, aquí mismo, no solo la UNAM o la Facultad de Filosofía y Letras, sino la UAM, la UACM, en fin, o sea, los esfuerzos están ahí, pero había de alguna manera que completarlos. Y bueno, pues somos pioneros en este trabajo, que en el caso, por ejemplo, de España, aunque tenga cierto rezago en relación con otros países en Hispanoamérica, bueno, pues nosotros apenas empezamos, ¿no? Y bueno, pues me congratulo de que esta tarea haya sido emprendida en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el alma mater de los que estamos aquí. Así es, ¿no? Pues, gracias, Alejandro. No, gracias a ti. Y ahora, si alguien nos permite alguna pregunta, algún comentario, pues se los vamos a agradecer. Yo nada más quiero enfatizar el subtítulo del libro, porque es algo de lo que dice Alejandro, ¿no? De la vida de los otros a la vida de los nuestros, que tiene que ver con ese sentido mexicano, ¿no? Es decir, nosotros como estudiosos de literatura mexicana y mexicanos, acercarnos a esas autobiografías, memorias, diarios, epistolarios mexicanos, ¿no? Sí. Yo me atrevería a hacerlo, Horacio, tú sabes que esta fue la idea inicial. También nos apropiamos de la vida de los otros, porque por mucha digitalización que haya y por mucha banalidad que haya en los medios como Facebook, Twitter, de repente ahí se plantan, se expresan cosas que siguen siendo inherentes a la condición humana. Y que yo sepa, ¿verdad?, pues los que escriben en Twitter o Facebook, independientemente de lo que hagan de su exhibicionismo, las banalidades, o no quiero juzgar eso, tienen una
necesidad humana de confesar, de decir, qué sé yo, ¿no? Pero no son ultraterrestres, son como nosotros, seres humanos. Y yo creo que esa es la parte noble de las escrituras del yo, ¿no? Esa cuestión humana y esa cuestión mercantil muchas veces de basado en los hechos reales, que al lector lo lleva a buscar esa experiencia del autor de una forma distinta que lo hace en la ficción, ¿no? Claro. Roberto, tú quisieras, me da mucho gusto que estés aquí, te habíamos perdido la pista, gracias por venir. Buenas tardes, gracias Blanca. Pero yo quisiera hacer como una especie de intento de distinción. No sé si se escucha. Respecto de la parte estrictamente autobiográfica como elemento que da luz a la obra literaria. Yo creo que esto a mí me estimula que ahora en un país como el nuestro empieza a tener una jerarquía. Como sabemos, eso durante mucho tiempo no la tuvo, incluso era muy mal visto que se tomaran elementos biográficos, autobiográficos, para dar cuenta del texto de ficción, por un lado. Ahora quiero matizar algunas de las cosas que se han dicho aquí, nada más tomar como hilos, porque ustedes han hablado de muchos elementos, algunos que no puedo resumir y algunos que desconozco desde el punto de vista de la teoría, pero creo que habría que distinguir, y voy a ejemplificar en el escritor que yo conozco, que habrá que distinguir entre la voz autobiográfica como una proyección que da cuenta de una necesidad, y la voz autobiográfica como una necesidad de proyectar una imagen pública. En cierto momento esos dos elementos se cruzan, pero en otros, pero no siempre se cruzan. Yo creo que también es muy tenue digamos, la frontera entre una frontera y otra, entre un espacio, entre un territorio y otro. Por ejemplo, yo quiero aludir, por ejemplo, a estas autobiografías famosas que se publicaron. Exactamente. Es decir, ahí había una mezcla entre un juego literario y una proyección de la imagen, no solamente pública de uno o varios, sino de toda una grupo, de una generación. Y vemos cómo cada autor asumió una posición muy distinta. Recuerdo muy bien el texto de Vicente Leñero, donde lo que cuenta ahí simplemente es cómo intenta escribir, como no tiene tiempo para escribir su autobiografía y realmente casi nada dice de su vida. Y es un juego discursivo. Entonces ahí lo que tendríamos que rescatar es lo que hace un momento llamaste discursividad y el elemento estrictamente literario. Todo está dando cuenta de un medio literario sin dar cuenta necesariamente de su intimidad. Eso es algo muy interesante. O quien asume una posición formal y seria como Salvador Elizondo, y que también hace muchos, digamos así, despliegues, digamos, irónicos, o que lo asume casi de una manera casi religiosa, pero también con un profundo, con todavía más sentido del humor, como Monsiváis, ¿no? Nada más por dar esos ejemplos. Y ahora salto al personaje que me ha ocupado tanto tiempo. Rulfo nunca se había atrevido conscientemente a hablar de sí mismo y menos escribir bajo petición, pero paradójicamente siempre estuvo proyectando una imagen en la que él mismo se contradecía. Parte de la imagen que él proyectó a través de las entrevistas o de los textos autobiográficos de este famoso libro, Los Cuadernos, que en un primer momento muchos estudiosos o algunos estudiosos dijeron que eso no valía nada, que era una pedacería.
ahora vemos que eso es muy importante, ¿no? Por dos razones. Primero, porque estamos viendo el taller del escritor, por un lado, el taller personal donde trabaja, y por otra parte, esta lucha donde precisamente se divide autor desde afuera, autor como el yo autobiográfico, como el yo ficcional, y la figura pública, que son tres elementos. En el caso del Rulfo, hay profundas contradicciones, por ejemplo, esto de repetir que su generación no lo entendió, o que casi no hubo textos críticos sobre su obra, o que tuvo que regalar casi toda la edición de Pedro Páramo, independientemente de que haya sucedido algo así, respecto de la lenta distribución de la novela, él yo creo que esperaba mucho más en cierto momento, aunque por otra parte estaba superado en cuanto a la fama, si la fama lo superó, y eso es lo que por otra parte, según se ha dicho, se ha repetido, yo estoy de acuerdo, lo detuvo para seguir escribiendo. Entonces yo creo que sí es muy importante deslindar este elemento autobiográfico como elemento que ilumina a los estudiosos. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta, yo creo que es muy válido. Acabas de decir un ejemplo de Rulfo y un personaje, por ejemplo. Hay elementos conscientes y elementos inconscientes. En el mejor de los casos es un trabajo, digamos, un flujo de la conciencia, como dicen los estudiosos. Y en ese caso, pues, sale de manera involuntaria. Hay casos, y yo tendría que apelar a la literatura más reciente de los últimos 20-30 años, donde uno ve que los escritores están transponiendo prácticamente elementos de la vida cotidiana, de su propia vida, para escribir las entonces, en el caso del Rulfo, lo que uno puede ver es que él creó una imagen de sí mismo en la que nunca asumió su voz, su posición como un escritor profesional, que es la parte que le exigieron o que le demandaron cada vez que le preguntaron cuándo salía un libro de la Entonces, de ahí mi explicación un poco de la voz autobiográfica del Rulfo, de que siempre él estaba diciendo estas cosas como si fuera un ignorante, un desconocido. Él se apropió un poco de la imagen que empezaron a desarrollar imágenes como Manuel Carvalho o como Carlos Blanco Aguinaga o como Luis Caz, que fueron los primeros en dar luz donde se mezclaba la vida con la obra. ¿Sí? En ese famosísimo texto donde Carvalho compara a Rulfo con Arreola, es decir, ahí hasta que se está creando un imaginario, digamos así, biográfico, digamos así, de la personalidad, de la imagen pública de Rulfo, la cual se apropió, no solamente se apropió, sino que yo diría que representó en muy pocas ocasiones. Terminaré diciendo, recordando estas pláticas del escritor ante el público de Bellas Artes en el año 65-66. La de Rulfo realmente fue podríamos decir, pues fue un fuego maravilloso o una catástrofe. O sea, que sí, que no quiera ver, ¿no? Porque Rulfo apenas se habló. Y entonces estaba ahí instando a los amigos Arreola para que hablara el otro que era un gran conversador de la calle. Entonces, bueno, bueno, quiero por una parte felicitarte por este gran esfuerzo, porque evidentemente aquí hay un trabajo pionero en cuanto a la colonización y en cuanto a la digamos, la integración de distintas
corrientes académicas por un lado y de, incluso para mi opinión, de formación, que se llamaría de formación de cuadros profesionales, que queda abierto, ¿no? Y también quiero agradecer que si formar parte de este seminario haya podido asistir Muchas gracias, creo que ya nos pasamos de tiempo. Y el aguacero sigue y sigue. Pues muchísimas gracias a Familia Díaz por darnos este espacio, ¿no? Nuevamente gracias a Alejandro, gracias a todos ustedes por estar en esta tarde lluviosa, ¿verdad? Y habría que emplear las palabras que García Márquez empleaba, ¿verdad?, cuando hablaba de las lluvias en Macondo, ¿verdad? Escampado, está diluviando y alguna otra que se me escapa, ¿no?, para hablar de los distintos registros de la lluvia. Ahorita está diluviando, creo, ¿no? En fin, muchísimas gracias y bueno, pues ojalá que se acerquen a este volumen.